Maximiliano María Kolbe nació el día 7 de enero de 1894, en la pequeña ciudad de Zduńska Wola, en Polonia. Su familia era modesta, pero profundamente arraigada en la fe católica. Sus padres, Juliusz Kolbe y María Dabrowska, eran trabajadores textiles, personas humildes, pero de espíritu devoto y generoso. Desde temprano, los padres de Maximiliano inculcaron en él y en sus hermanos una fe robusta y un amor profundo por Dios y por la Virgen María. Era una época de grandes dificultades en Polonia, con el país dividido entre potencias extranjeras y la cultura polaca constantemente amenazada. Aún así, en medio de esas dificultades, la fe era una fuerza que unía a las familias y las comunidades. Maximiliano era un niño curioso y soñador, siempre ávido de conocimiento y profundamente introspectivo. Desde pequeño, demostraba un carácter fuerte y un sentido de devoción que se destacaban. No era raro verlo, siendo aún un niño, perdido en sus pensamientos o en oración silenciosa. Su madre, María, solía decir que Maximiliano siempre tuvo un corazón de oro y un espíritu dispuesto al sacrificio. Sin embargo, fue un episodio particular durante su infancia el que moldeó para siempre su vida y su futuro. Cuando Maximiliano tenía cerca de 10 años, tuvo una visión que cambiaría el curso de su vida. Estaba rezando solo en una pequeña capilla local cuando, de repente, fue envuelto por una luz intensa y una paz profunda. Frente a él, apareció Nuestra Señora, sosteniendo dos coronas, una blanca y una roja. La Virgen María, con una sonrisa gentil, le preguntó cuál de las coronas le gustaría elegir. La corona blanca representaba la pureza, mientras que la corona roja simbolizaba el martirio. Sin dudarlo, y con un coraje que solo podría venir de una fe inquebrantable, el joven Maximiliano respondió que aceptaría ambas coronas. Deseaba vivir una vida de pureza y también estaba dispuesto a morir por su fe. Esta visión no fue solo un momento de experiencia espiritual, sino un verdadero llamado que guiaría todas sus decisiones futuras. A partir de ese momento, Maximiliano empezó a nutrir un deseo ardiente de dedicar su vida al servicio de Dios y a la Virgen María. Este deseo lo llevó a buscar una vida de santidad desde una edad temprana. Comenzó a asistir a la escuela secundaria en Pabianice, una ciudad cercana, donde se destacó no solo por su inteligencia, sino también por su piedad y devoción. Era común verlo liderando grupos de oración entre sus compañeros o compartiendo su pasión por la fe católica. A pesar de las dificultades económicas que enfrentaba su familia, Maximiliano logró ingresar al Seminario Franciscano del Bo, en la región de Galicia, en 1907. Esta decisión fue un paso importante para él, pues significaba dejar atrás a su familia y amigos para seguir un llamado superior. Durante sus años de formación, se dedicó fervorosamente a los estudios teológicos y filosóficos, buscando comprender más profundamente los misterios de la fe y la voluntad de Dios para su vida. Los superiores de Maximiliano en el seminario pronto notaron su fervor religioso y su excepcional capacidad intelectual. En 1912, fue enviado a Roma para continuar su formación en el Colegio Internacional de los Frailes Menores Conventuales, donde se destacó en teología y filosofía. También estudió en la Pontificia Universidad Gregoriana y en la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino, donde obtuvo 2 doctorados, uno en filosofía y otro en teología. Durante sus estudios en Roma, Maximiliano profundizó su amor por la Iglesia y desarrolló una devoción aún mayor a la Virgen María, viéndola como un modelo perfecto de amor y obediencia a Dios. Fue durante su tiempo en Roma que Maximiliano comenzó a percibir la necesidad de un movimiento espiritual que pudiera combatir el creciente secularismo y las ideologías anticlericales que amenazaban a la Iglesia. Inspirado por su visión infantil y por el ejemplo de los santos, fundó la Milicia de la Inmaculada en 1917, una asociación mariana dedicada a la conversión de los pecadores y a la santificación de los fieles. La misión de la milicia era simple, pero profunda: conquistar el mundo entero para Cristo a través de la intercesión de María Inmaculada. Maximiliano creía firmemente que, mediante la devoción a Nuestra Señora, las almas podrían ser llevadas de vuelta a la gracia de Dios. Tras completar su formación, Maximiliano regresó a Polonia en 1919, donde fue ordenado sacerdote. Su misión como fraile y sacerdote no fue fácil. Polonia, recién reconocida como una nación independiente tras la Primera Guerra Mundial, enfrentaba enormes desafíos, tanto económicos como sociales. Además, la Iglesia Católica estaba en una lucha constante contra las ideologías que buscaban alejar al pueblo de su fe. No obstante, Maximiliano estaba decidido a cumplir la misión que sentía que Dios le había confiado. Maximiliano se dedicó al apostolado de la prensa, reconociendo el poder de los medios de comunicación como una herramienta para evangelizar y difundir la fe católica. En 1922, fundó la revista Caballero de la Inmaculada, que rápidamente se convirtió en una de las publicaciones católicas más influyentes de Polonia.
La revista no solo defendía las enseñanzas de la Iglesia, sino que también promovía la devoción a María, alentando a los lectores a consagrarse al Inmaculado Corazón de María. Con el tiempo, la publicación creció en alcance, tocando millones de vidas y convirtiéndose en un símbolo de la resistencia católica contra las influencias seculares. El espíritu incansable de Maximiliano lo llevó a fundar, en 1927, un gran centro mariano en las afueras de Varsovia, llamado Niepokalanów, o Ciudad de la Inmaculada. Este lugar se convirtió en un vibrante centro de oración, evangelización y producción de materiales religiosos, atrayendo a miles de fieles y convirtiéndose en un faro de esperanza en medio de las dificultades que enfrentaba Polonia. Maximiliano veía Niepokalanów no solo como un refugio espiritual, sino como una base desde la cual el mundo podría ser conquistado para Cristo, a través de la intercesión de María. La visión de Maximiliano Kolbe para la milicia de la Inmaculada era grandiosa y profética. Creía que la devoción a María Inmaculada podría transformar el mundo, y estaba dispuesto a utilizar todos los medios disponibles para alcanzar ese objetivo. Su dedicación y celo no conocían límites, y su fe inquebrantable en Dios y en la Virgen María lo impulsaron a continuar su misión, incluso frente a las adversidades más difíciles. Maximiliano estaba convencido de que su vida no le pertenecía, sino que era un instrumento en las manos de Dios para realizar su obra en el mundo. Este era el hombre en el que Maximiliano Kolbe se había convertido, un fraile franciscano de profunda fe, un sacerdote de dedicación incansable, y un apóstol de María que buscaba llevar el amor de Dios a todos los rincones del mundo. Su vida era un testimonio de entrega total a Dios, una vida marcada por una visión que lo llamó a una santidad radical y a un sacrificio supremo. Maximiliano sabía que su llamado era especial y único, y estaba dispuesto a seguir la voluntad de Dios hasta el final, incluso si eso significaba ofrecer su vida por los demás, como lo haría años después en el campo de concentración de Auschwitz. La historia de San Maximiliano Kolbe es una historia de coraje, fe y amor incondicional. Desde su infancia, cuando tuvo su visión transformadora, hasta su decisión de dedicar su vida a la Inmaculada Concepción, Maximiliano mostró al mundo lo que significa vivir para Dios y servir a los demás. No solo predicaba el amor de Dios, sino que vivía ese amor todos los días de su vida, convirtiéndose en un ejemplo eterno de santidad y sacrificio para todos los que buscan seguir el camino de Cristo. El fervor espiritual de Maximiliano Kolbe y su visión de difundir la devoción a la Virgen María lo llevaron a fundar la Milicia de la Inmaculada en 1917. Este fue un año marcado por grandes tumultos y transformaciones en el mundo, y la Iglesia enfrentaba desafíos profundos tanto interna como externamente. En ese escenario de incertidumbres, Maximiliano veía la necesidad urgente de renovar la fe y fortalecer el amor por la Madre de Dios entre los fieles. La inspiración para la creación de la milicia surgió en Roma, donde Kolbe estudiaba en la Pontificia Universidad Gregoriana. Mientras presenciaba manifestaciones anticlericales y percibía la creciente amenaza del secularismo y de las ideologías anticatólicas, sintió un ardiente deseo de hacer algo más que simplemente observar. Su convicción era clara: era necesario un movimiento espiritual que pudiera reunir a los católicos bajo la bandera de la Inmaculada Concepción, un movimiento que utilizara todos los medios posibles para promover la conversión de los pecadores y la santificación de todos los fieles. Fue así como, junto con otros 6 compañeros seminaristas, Maximiliano sentó las bases de lo que se convertiría en una de las mayores asociaciones marianas de la historia de la Iglesia. El nombre Milicia de la Inmaculada evocaba la idea de un ejército espiritual, pero no un ejército que luchaba con armas, sino con el poder de la oración, de la fe y de la devoción a María. Para Maximiliano, la batalla que enfrentaban era contra el pecado y el alejamiento de Dios. Él veía a la Inmaculada como la mediadora de todas las gracias y creía firmemente que, a través de ella, la humanidad podría ser conducida de vuelta al camino de la salvación. El objetivo principal de la milicia era conquistar el mundo entero para Cristo a través de la Inmaculada, y eso significaba no solo la conversión de los no creyentes, sino también la revitalización de la fe entre los católicos. Desde el principio, Maximiliano se aseguró de que la milicia fuera accesible a todos, independientemente de su condición social, económica o de formación intelectual. Sabía que la fuerza de este movimiento residía en la unión de los fieles y en la simplicidad de la fe. Así, cualquier persona podría convertirse en un caballero de la Inmaculada, comprometiéndose a usar todas sus habilidades y talentos para difundir la devoción a Nuestra Señora y promover el bien en sus vidas cotidianas. Maximiliano alentaba a todos los miembros a consagrar sus vidas al Inmaculado Corazón de María, creyendo que, al hacerlo, estarían más cerca de Jesús y más dispuestos a vivir de acuerdo con su voluntad. Uno de los grandes logros de Maximiliano fue la creación de una serie de publicaciones para difundir el mensaje de la Milicia de la Inmaculada. En 1922, lanzó la revista Caballero de la Inmaculada, que rápidamente se convirtió en una poderosa herramienta de evangelización. Con un lenguaje sencillo, pero profundo,
la revista abordaba temas relacionados con la fe, la moral cristiana y la devoción mariana. Maximiliano utilizaba las páginas de la publicación para responder a las preguntas que inquietaban a los fieles, animándolos a permanecer firmes en su fe, incluso ante las adversidades. El impacto del Caballero de la Inmaculada fue inmenso. En pocos años, la revista alcanzó tiradas impresionantes, llegando a ser distribuida a cientos de miles de lectores no solo en Polonia, sino también en otros países. Maximiliano no se conformaba solo con alcanzar a los fieles de su patria, soñaba en grande, con una visión internacional para su misión. Veía la necesidad de llevar el mensaje de la Inmaculada a todos los rincones del mundo, utilizando todos los medios disponibles en la época, como la impresión, la radio e incluso la idea, considerada audaz en ese momento, de usar la aviación para distribuir sus publicaciones. En 1927, la visión de Maximiliano dio otro paso importante con la fundación de Niepokalanów, o Ciudad de la Inmaculada, en las afueras de Varsovia. Este fue más que solo un convento o un centro de impresión, fue un verdadero centro de evangelización, oración y producción de materiales religiosos. El lugar fue concebido como un santuario mariano y una base de operaciones para la milicia de la Inmaculada. Con el paso de los años, Niepokalanów creció, atrayendo a miles de frailes franciscanos que, inspirados por el ejemplo de Maximiliano, dedicaron sus vidas a la misión de evangelizar y promover la devoción mariana. Niepokalanów se convirtió en uno de los mayores centros de producción de publicaciones católicas del mundo. Además del Caballero de la Inmaculada, allí se imprimían libros, folletos y otros materiales religiosos que eran distribuidos gratuitamente, o a precios muy accesibles, para miles de personas. La dedicación de los frailes y el espíritu de comunidad eran palpables. Vivían con sencillez y trabajaban arduamente, unidos por el deseo de servir a la Inmaculada y difundir el mensaje de Cristo. Maximiliano, siempre a la vanguardia de su tiempo, también soñaba con crear una estación de radio e incluso un estudio de cine para alcanzar a más personas con el mensaje de la fe. El éxito de Niepokalanów y de la milicia de la Inmaculada no fue solo una cuestión de números o de expansión física. El verdadero éxito estaba en los corazones que fueron tocados, en las vidas que fueron transformadas. A través de sus publicaciones, Maximiliano Kolbe logró reavivar la fe en muchos que estaban desanimados, dar esperanza a aquellos que se sentían perdidos y brindar consuelo a los que enfrentaban dificultades. Su mensaje de amor, esperanza y devoción a la Inmaculada resonó profundamente, especialmente en una época en la que el mundo parecía estar sumido en incertidumbres y conflictos. Maximiliano no veía Niepokalanów solo como un centro de producción de materiales religiosos, sino como un refugio espiritual, un lugar donde las personas podían encontrar paz, renovar su fe y fortalecer su relación con Dios y con María. Creía que, al consagrarse a la Inmaculada, los fieles se convertirían en verdaderos apóstoles de Cristo en el mundo, llevando su luz a todos los lugares. Esta visión era lo que lo motivaba a continuar, incluso ante las muchas dificultades que enfrentó, tanto en Polonia como en sus misiones internacionales. A lo largo de su vida, Maximiliano Kolbe demostró un celo incansable por la evangelización y un amor profundo por la Inmaculada. Su fundación de la milicia de la Inmaculada y la creación de Niepokalanów son testimonios de ese amor y de su dedicación. Creía que, a través de María, todas las almas podrían ser conducidas a Cristo, y dedicó cada momento de su vida a esa misión. Hoy, su obra sigue viva, inspirando a millones de personas alrededor del mundo a seguir el camino de la fe y la devoción mariana. La historia de San Maximiliano Kolbe es un ejemplo poderoso de lo que la fe, el valor y la determinación pueden lograr. No solo fundó un movimiento que aún hoy toca vidas, sino que también mostró al mundo lo que significa vivir verdaderamente para Dios, poniéndose enteramente al servicio de los demás. Su vida y su legado continúan inspirando a aquellos que buscan una fe viva, una devoción sincera y un amor incondicional por María y por Jesucristo. La misión de San Maximiliano Kolbe en Japón es un capítulo fascinante de su vida, marcado por desafíos inmensos y por una fe inquebrantable que trascendió fronteras culturales y geográficas. En 1930, movido por un profundo deseo de expandir la obra de la milicia de la Inmaculada y de llevar el mensaje del Evangelio y de la devoción a María Inmaculada a los confines del mundo, Maximiliano se embarcó en una nueva aventura misionera, esta vez en Oriente. Japón, en aquel entonces, era un país que se estaba modernizando rápidamente después de siglos de aislamiento, pero donde el cristianismo aún era una religión poco conocida y en muchos casos, mal entendida. Al llegar a Nagasaki, Maximiliano encontró un entorno cultural y religioso completamente diferente a todo lo que había conocido. Sin embargo, no se dejó intimidar. Con su celo apostólico y su confianza en María, estaba convencido de que el mensaje del Evangelio podría encontrar un terreno fértil incluso en las tierras más lejanas. La primera gran tarea de Maximiliano en Japón fue aprender el idioma local. Sabía que, para evangelizar efectivamente,
necesitaba ser capaz de comunicarse directamente con el pueblo japonés. Con una determinación impresionante, Maximiliano se sumergió en los estudios del idioma, dedicando largas horas todos los días para aprender a hablar y escribir en japonés. Su humildad y esfuerzo conquistaron el respeto de los locales, quienes quedaron impresionados con la seriedad con que abordaba su misión. Poco después de su llegada, Maximiliano comenzó a trabajar en la fundación de un monasterio franciscano en Nagasaki. Eligió una colina fuera de la ciudad, que más tarde sería conocida como Monte Kosen, para establecer el monasterio. Curiosamente, esta elección, que en ese momento parecía ser solo una cuestión práctica, tendría una importancia providencial. Años después, cuando la bomba atómica fue lanzada sobre Nagasaki, el monasterio de Maximiliano, ubicado detrás de una colina que lo protegió de la explosión, permaneció en pie mientras gran parte de la ciudad fue devastada. Muchos vieron en esto una señal de la protección de María y de la bendición sobre la obra de Maximiliano. En el monasterio, Maximiliano continuó expandiendo el apostolado de la prensa, fundando una versión japonesa de la revista Caballero de la Inmaculada. Inicialmente, esta era una tarea abrumadora. Maximiliano tenía que adaptar el contenido no solo a un nuevo idioma, sino también a una cultura totalmente diferente, con sus propias sensibilidades y tradiciones. Sin embargo, Maximiliano estaba decidido a compartir el mensaje de María Inmaculada con el pueblo japonés, y su revista pronto comenzó a ganar popularidad. A través de la revista, él explicó las enseñanzas de la Iglesia, presentó la vida de Jesús y la importancia de la devoción mariana, y ofreció reflexiones sobre cómo la fe podía iluminar la vida cotidiana. El éxito de la revista no se debió solo al contenido, sino también al enfoque respetuoso y sensible de Maximiliano, quien siempre buscó entender y dialogar con la cultura local. Creía que el mensaje cristiano era universal, pero que necesitaba ser comunicado de una manera que fuera accesible y relevante para cada pueblo. El trabajo de Maximiliano en Japón no se limitó a la publicación de revistas. También se involucró activamente en la vida de la comunidad local, ofreciendo ayuda donde era necesario y buscando construir puentes de amistad y comprensión. Participó en debates, dio conferencias y trabajó incansablemente para establecer un diálogo constructivo entre el cristianismo y el budismo, la religión predominante en la región. Maximiliano creía firmemente que el respeto mutuo y la comprensión eran fundamentales para cualquier forma de evangelización eficaz. Durante su estancia en Japón, Maximiliano enfrentó muchos desafíos. Las diferencias culturales y las barreras lingüísticas eran solo el comienzo. También estaba la realidad de ser un misionero cristiano en un país donde el cristianismo todavía era visto con desconfianza por muchos. Además, el clima de Nagasaki, con sus veranos calurosos y húmedos e inviernos fríos, era una prueba constante para la ya frágil salud de Maximiliano. Sin embargo, nunca dejó que esas dificultades lo desanimaran. Al contrario, veía cada desafío como una oportunidad para confiar más profundamente en Dios y en María. La dedicación de Maximiliano a su trabajo en Japón y su capacidad para adaptar su enfoque sin comprometer su fe tuvieron un impacto duradero. Bajo su liderazgo, el monasterio de Nagasaki floreció, convirtiéndose en un centro vibrante de fe y evangelización. Los frailes que se unieron a él en Japón se inspiraron en su ejemplo y se comprometieron a continuar su misión de compartir el amor de Dios con todos los que encontraran. En 1936, después de 6 años en Japón, Maximiliano fue llamado de vuelta a Polonia debido a problemas de salud. Aunque dejaba Japón con el corazón pesado, estaba seguro de que había plantado semillas que continuarían creciendo. Y, de hecho, su obra en Nagasaki no solo sobrevivió a su partida, sino que también continuó prosperando. La revista Caballero de la Inmaculada en japonés continuó publicándose y tocando muchas vidas, y el monasterio en Monte Kosen se convirtió en un testimonio duradero del amor y la fe de Maximiliano. La misión de San Maximiliano Kolbe en Japón es una prueba del poder de la fe y de la determinación. Él demostró que, con confianza en Dios y un corazón dedicado, es posible superar cualquier obstáculo y llevar la luz del Evangelio a todas partes del mundo. Su vida es un ejemplo brillante de cómo la devoción a María Inmaculada y el deseo de servir a Dios pueden inspirar el valor y la perseverancia necesarios para enfrentar cualquier desafío, independientemente de las circunstancias. Maximiliano Kolbe, a través de su trabajo en Japón, no solo expandió el alcance de la milicia de la Inmaculada, sino que también demostró lo que significa ser un verdadero misionero, alguien que, con humildad y amor, se esfuerza por ser un canal de gracia y misericordia en un mundo necesitado de esperanza y fe. Su misión en Oriente continúa inspirando a aquellos que buscan vivir su fe con valor, humildad y un compromiso inquebrantable con la verdad del Evangelio. Tras regresar de Japón, en 1936, Maximiliano Kolbe retomó sus actividades en Polonia, en Niepokalanów, la ciudad de la Inmaculada, continuando su trabajo con la prensa católica y expandiendo aún más la milicia de la Inmaculada. Sin embargo,
El mundo estaba a punto de entrar en uno de los periodos más oscuros de la historia. Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, en 1939, y la subsiguiente invasión de Polonia por las fuerzas nazis, el escenario cambió drásticamente. Maximiliano, junto con sus hermanos, enfrentó una realidad de opresión, miedo e incertidumbre. Niepokalanów, que se había convertido en uno de los mayores centros de evangelización y producción de publicaciones católicas en Europa, pronto fue invadida por las tropas alemanas. Maximiliano, quien siempre había predicado el amor al prójimo y la resistencia pacífica, ahora se veía en medio de un conflicto brutal e inhumano. Incluso bajo esas terribles circunstancias, no dudó en continuar su misión de servir a Dios y al pueblo. Transformó Niepokalanów en un refugio para miles de refugiados, incluidos judíos, ofreciéndoles albergue, comida y apoyo espiritual. Maximiliano creía que, en tiempos de gran sufrimiento, era aún más esencial vivir la caridad cristiana y extender la mano al prójimo. En febrero de 1941, Maximiliano fue arrestado por la Gestapo, la policía secreta nazi, y llevado inicialmente a la prisión de Pawiak, en Varsovia. Allí, enfrentó interrogatorios brutales y tortura, pero mantuvo una fe inquebrantable y un espíritu resiliente. Su conducta durante el tiempo en la prisión estuvo marcada por una serenidad que sorprendía incluso a sus captores. Animaba a los demás prisioneros, compartiendo con ellos la esperanza que encontraba en la oración y en la devoción a María Inmaculada. Para Maximiliano, cada momento de sufrimiento era una oportunidad para ofrecer su sacrificio a Dios en favor de los demás, especialmente de los más débiles y necesitados. Después de algunas semanas en Pawiak, Maximiliano fue trasladado al campo de concentración de Auschwitz, uno de los lugares más terribles de la historia moderna. En Auschwitz, las condiciones eran inhumanas. Los prisioneros eran sometidos a trabajos forzados, hambre extrema, torturas físicas y psicológicas, y vivían bajo la constante amenaza de muerte. En medio de ese infierno en la tierra, Maximiliano continuó siendo un faro de esperanza y fe para los demás prisioneros. Usaba cada oportunidad para fortalecer la fe de sus compañeros de prisión, organizando oraciones secretas, ofreciendo palabras de consuelo y compartiendo sus escasas raciones de comida con aquellos que estaban más débiles. A pesar de las condiciones brutales, Maximiliano nunca perdió su dignidad ni su compasión por los demás. A menudo se le veía cargando a prisioneros debilitados, ofreciendo sus propios zapatos a aquellos que estaban descalzos e incluso ofreciendo su lugar en los alojamientos abarrotados a otros que estaban más necesitados. Para Maximiliano, la caridad no era solo una virtud, sino una expresión concreta del amor de Dios, especialmente en momentos de gran sufrimiento y desesperación. El momento más notable de su vida en Auschwitz ocurrió en julio de 1941. En una mañana de verano, un prisionero del bloque donde Maximiliano estaba alojado logró escapar. Como castigo y para desalentar futuros intentos de fuga, el comandante del campo, Fritz, ordenó que 10 prisioneros fueran seleccionados al azar para morir de hambre en un búnker subterráneo. Cuando uno de los hombres seleccionados, Franciszek Gajownicek, un sargento del ejército polaco, gritó desesperadamente por su vida, lamentándose por su esposa e hijos que quedarían desamparados, Maximiliano tomó una decisión que sellaría su destino y le conferiría el título de mártir. Sin dudarlo, Maximiliano dio un paso adelante y se ofreció a tomar el lugar de Gajownicek. Este acto de amor altruista y sacrificio sorprendió tanto a los prisioneros como a los guardias. Maximiliano declaró con calma que, como sacerdote católico, estaba dispuesto a dar su vida a cambio de la de otro. El comandante, quizás atónito por el coraje y la serenidad de Maximiliano, aceptó el intercambio, y él fue enviado al búnker de la muerte con los otros 9 prisioneros. En el búnker, Maximiliano continuó demostrando una fe extraordinaria. En lugar de sucumbir a la desesperación, lideraba a los prisioneros en oración, cantaba himnos religiosos y animaba a todos a perdonar a sus verdugos y a confiar en Dios. Su presencia transformó el lugar más oscuro de Auschwitz en un espacio de esperanza y dignidad. Incluso mientras sus compañeros morían uno a uno, Maximiliano mantenía su serenidad y su devoción. Los guardias, que pasaban con frecuencia para verificar el progreso de la ejecución, quedaron impresionados con la atmósfera de paz que emanaba de ese búnker. Después de 2 semanas de hambre y sed, Maximiliano era uno de los pocos que aún estaban vivos. El día 14 de agosto de 1941, los guardias nazis, ansiosos por liberar el búnker para otros prisioneros, decidieron acabar con las vidas restantes administrando una inyección letal de ácido carbólico. Cuando llegó su turno, Maximiliano ofreció su brazo con calma, aceptando el final con una serenidad que asombró a todos. Murió con una expresión de paz, testimoniando hasta el último momento el amor incondicional que había guiado toda su vida. La historia de San Maximiliano Kolbe en Auschwitz es una historia de coraje, fe y amor sacrificial que trasciende el sufrimiento humano.
No solo predicó el amor al prójimo, sino que vivió este mensaje en su forma más pura y desinteresada, ofreciendo su vida por un completo desconocido. Su sacrificio en Auschwitz no fue un acto aislado, sino el culmen de una vida entera dedicada al servicio de Dios y a la imitación de Cristo. Maximiliano Kolbe es recordado hoy como un mártir de la caridad, un hombre que eligió el camino del amor en medio del odio y de la esperanza en medio de la desesperación. Su vida y muerte son un testimonio poderoso de la fuerza de la fe y de la dignidad humana, incluso en las circunstancias más difíciles. Nos recuerda que, independientemente de las circunstancias, todos estamos llamados a ser testigos del amor de Dios en el mundo, a tender la mano a quienes sufren y a ser luz en medio de la oscuridad. Su canonización por el Papa Juan Pablo II en 1982, como mártir de la caridad, fue un reconocimiento no solo de su sacrificio final, sino de toda su vida de dedicación y amor al prójimo. San Maximiliano Kolbe sigue siendo un ejemplo brillante de cómo una fe verdadera y una devoción sincera pueden inspirar actos de extraordinario coraje y compasión. San Maximiliano Kolbe murió el día 14 de agosto de 1941, pero su legado de amor, sacrificio y fe continúa vivo hasta hoy. Cuando ofreció su vida para salvar la de Franciszek Gajownicek en Auschwitz, no solo estaba salvando a un hombre, estaba ofreciendo al mundo un ejemplo poderoso de altruismo y caridad cristiana. Este acto final de sacrificio, en un lugar de tanto sufrimiento y desesperación, se convirtió en un símbolo eterno de la victoria del amor sobre el odio, de la luz sobre las tinieblas. Después de su muerte, la historia de Maximiliano Kolbe comenzó a extenderse lentamente entre los sobrevivientes de Auschwitz y más allá. Para muchos, se convirtió en un símbolo de resistencia espiritual, un testigo del poder de la fe frente a la crueldad y la injusticia. Los compañeros de prisión que sobrevivieron llevaron consigo el testimonio del amor de Maximiliano, contando cómo él trajo esperanza en medio de la desesperación y cómo su presencia trajo un poco de paz en un lugar de tanto dolor. La noticia de su sacrificio también se extendió entre los católicos de Polonia y luego por todo el mundo, inspirando una renovación de la fe y de la devoción a María Inmaculada. En Polonia, especialmente, Maximiliano fue visto como un héroe nacional y espiritual. En un país que había sufrido tanto durante la guerra, su historia de coraje y fe ofreció consuelo e inspiración. Se convirtió en un ejemplo de cómo la fe puede ser una fuente de fortaleza, incluso en las circunstancias más difíciles. Muchos polacos comenzaron a verlo como un poderoso intercesor, alguien que comprendía profundamente el sufrimiento y la opresión que ellos mismos habían experimentado. Con el paso de los años, el testimonio de Maximiliano continuó creciendo. En 1971, fue beatificado por el Papa Pablo VI, reconocido por la Iglesia como un mártir de la fe. Este fue un momento de gran alegría para todos aquellos que habían sido tocados por su historia. La beatificación de Maximiliano no fue solo un reconocimiento de su sacrificio final, sino también de toda su vida de dedicación al Evangelio y al servicio de los demás. Fue un reconocimiento de que su vida, desde el principio hasta el final, había estado marcada por un profundo amor a Dios y al prójimo. Pero la historia de Maximiliano Kolbe no terminó ahí. En 1982, fue canonizado por el Papa Juan Pablo II, quien él mismo había vivido bajo la ocupación nazi y comprendía profundamente el significado del sacrificio de Maximiliano. Durante la ceremonia de canonización, el Papa destacó que Maximiliano Kolbe había vivido el Evangelio en toda su plenitud, hasta el punto de dar su vida por un hermano. Lo llamó mártir de la caridad, reconociendo que su sacrificio fue un reflejo perfecto del amor de Cristo, que dio su vida por todos nosotros. La canonización de Maximiliano Kolbe fue un evento de gran significado para la Iglesia y para el mundo. Fue un reconocimiento oficial de que él era un modelo de santidad, alguien cuya vida y muerte tenían algo importante que enseñarnos a todos. También fue un recordatorio de que la santidad no es algo distante o inaccesible, sino algo que todos estamos llamados a buscar, independientemente de las circunstancias en las que nos encontremos. Tras la canonización, la devoción a San Maximiliano Kolbe se extendió aún más. Iglesias, escuelas y centros de evangelización fueron dedicados a él en todo el mundo, y su vida se convirtió en una fuente de inspiración para millones de personas. En particular, su ejemplo de sacrificio altruista y su amor incondicional a María Inmaculada han inspirado a muchos a renovar su propia devoción y a buscar maneras de vivir su fe de manera más plena y auténtica. En Niepokalanów, la ciudad de la Inmaculada que fundó en Polonia, el legado de Maximiliano sigue vivo. El monasterio y el centro de impresión que estableció continúan siendo un importante centro de espiritualidad y evangelización, atrayendo a miles de peregrinos cada año. Los frailes franciscanos que viven y trabajan allí siguen el ejemplo de Maximiliano, dedicando sus vidas a la evangelización y a la promoción de la devoción mariana. Además, el mensaje de San Maximiliano Kolbe ha resonado fuertemente en nuestro mundo contemporáneo, que muchas veces parece estar dividido por el odio, la violencia y la indiferencia.
Su ejemplo de amor y sacrificio es un poderoso recordatorio de que todos estamos llamados a ser portadores de paz y esperanza, a ser luz en las tinieblas y a responder al mal con el bien. Él nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros, es posible vivir el Evangelio y ser testigos del amor de Dios en el mundo. Otro aspecto importante del legado de Maximiliano es su visión de la evangelización y el uso de los medios de comunicación para difundir el mensaje del Evangelio. En un tiempo en que la comunicación es más rápida y más amplia que nunca, su ejemplo nos desafía a usar estas herramientas de manera positiva y constructiva, para compartir la buena nueva y construir puentes de entendimiento y solidaridad entre las personas. Por último, la vida de San Maximiliano Kolbe es un testimonio de la fuerza transformadora de la fe. Él nos muestra que, con la ayuda de Dios y con una devoción sincera a María, podemos superar cualquier desafío y encontrar alegría y paz incluso en las circunstancias más difíciles. Nos recuerda que la verdadera fuerza viene del amor, y que el amor es la única respuesta verdadera al odio y a la violencia. El legado de San Maximiliano Kolbe continúa inspirando y desafiándonos a todos. Su vida y muerte son un testimonio de que el amor es más fuerte que el odio, que la luz es más fuerte que las tinieblas, y que la fe es más fuerte que el miedo. Él es un ejemplo de cómo todos estamos llamados a vivir, con valentía, con generosidad y con un corazón lleno de amor. Que podamos seguir su ejemplo y, como él, ser verdaderos testigos del amor de Dios en el mundo.